segundo aumento, que es no remunerativo, de 80.000 por cargo, y un tercer aumento de 90.000 pesos por cargo, que es en el piso salarial, que pasa de 550 a 640.000 pesos por cargo por docente. Recordemos que los docentes tienen hasta 2 pisos salariales por 2 cargos. Así que bueno, nuestros contadores, si bien no hemos recibido todavía el nomenclador, porque ese básico lo maneja el ministerio, ellos son los que hacen el cálculo del nuevo importe, ya sea de hora cátedra, de básico por carga docente de aula, por bibliotecario, por preceptor y demás. Más o menos estamos trabajando en la simulación de cuánto esto va a significar. Generalmente es el gobierno hizo un cálculo de 16% de aumento al sueldo. Generalmente esos son los valores que se trasladan a la cuota o se puede amortiguar algo de eso. Y siempre tratamos de amortiguar lo más posible, ¿sí? Porque también entendemos la realidad de cada familia. No nos olvidemos que esto es una comunidad chica, entonces conocemos las realidades de cada familia. Entonces tratamos de amortiguar lo más posible, tratamos de absorber nosotros lo más posible, pero sin dejar de lado que tenemos que cumplir con la premisa de por igual trabajo, igual remuneración. Entonces, el sueldo que sale de paritaria en donde no participamos, pero sí estamos obligados a abonar el sueldo que de allí sale, el docente lo debe cobrar a partir del sueldo de agosto, que se cobra en septiembre. Esto también significaría el incremento recién a partir de la cuota de septiembre para los papás. Esto de que bueno los papás estén recibiendo el impacto del aumento de los docentes, pone en los lugares, digamos, de los papás de exigir un poco más a la escuela que esté más despegada de las acciones de gobierno. Pregunto, a ver, una cosa que me sucedió y que me llamó poderosamente la atención. El gobierno decidió que las vacaciones de invierno para las escuelas sea de 3 semanas, algo que no sucedió en ningún lado del país, pero pasó acá en La Rioja, y las escuelas privadas adhirieron a eso, teniendo en cuenta que los papás solventan la cuota, solventan el sueldo en gran medida, y me llamó la atención, digamos, que las escuelas privadas adhieran a eso. ¿Por qué sucedió? Sucede porque las escuelas de gestión privada todas integran un sistema educativo que es el de la provincia. Si no estás autorizado, los planes de estudio autorizados, resoluciones autorizadas y aprobadas, no podés funcionar. Serías una escuela trucha, ¿sí? Hablando en criollo. Sí. Segundo, había una situación sanitaria, no era que se le ocurrió al gobierno. Había una situación sanitaria que trabajada desde el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación, en donde se ve que los mayores casos de contagios y enfermedades respiratorias se dan en las escuelas, y nosotros lo hemos comprobado porque lo que fue junio hasta las vacaciones hemos tenido días con el 50% de ausentes, con carpetas médicas, incluso carpetas médicas prolongadas por enfermedades respiratorias, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos que es un foco muy importante de contagio las escuelas. Los chicos no quieren usar el barbijo, estornudan o tosen y no lo hacen en el pliegue del codo, están 20, 25 chicos dentro de una misma aula, calentitos con la calefacción, tosiéndose encima. Por lo general, por lo tanto, también nos enferman a nosotros que estamos en contacto con ellos. Nosotros lo vivimos en las escuelas. Hay que estar en la escuela para ver la cantidad de ausentes que hemos tenido. Incluso a la vuelta de las vacaciones hemos tenido que tomar los exámenes para cerrar cuatrimestre porque había muchos chicos ausentes por carpeta médica que se dejó el cuatrimestre abierto para que puedan recuperar cuando vuelvan y ya estén en condiciones. Bueno. Que ha sido, este invierno ha sido bastante crudo, incluso va a haber que esta semana que adelantaron fue la semana más fría, yo creo que nos tocó. Sí. Esa semana sí, las otras dos fueron buenas. Digo, va a haber que hacer un estudio en La Rioja de algo que estaba sucediendo, porque ninguna otra provincia tomó esa medida, y tampoco hubo, a pesar de que no tomaron esa medida, que se hayan detectado tantos casos de neumonía, ¿no? Hay algo que vengo viendo hace mucho tiempo, y es que en La Rioja nosotros tenemos los fríos tardíos. Por lo general, las vacaciones de julio, tenemos un sol divino que todo el mundo aprovecha las vacaciones, están incluso con una manga fina. Tenemos los fríos casi en agosto, incluso los hemos tenido en septiembre.
pero lamentablemente las vacaciones también las distribuyen desde el Ministerio de Educación de la Nación. Un sector de la República Argentina sale la segunda y tercera semana de julio y otro sector sale la cuarta y la quinta de julio. Yo, aparte por el tema de los fríos, nosotros hace mucho tiempo que no sabemos lo que es un 9 de julio en las escuelas, nos vamos de vacaciones y está el clima sumamente templado, entonces en algún momento yo creo que tendrían que rever las provincias del norte, cambiar las semanas de vacaciones. Sí, yo coincido en ese sentido. Pero bueno, más allá de eso era. Y en el caso de los asuetos, ¿no? Que generalmente el gobierno provincial determina muy seguido los asuetos o feriados, acá en la provincia de La Rioja, y que las escuelas privadas están adhiriendo. ¿A qué se debe eso? Nosotros no adherimos a los asuetos de la provincia, solo a los feriados, el feriado que por ley está, ya sea provincial o nacional. Eso no son asuetos, son feriados, ¿sí? Y están por resolución de la Cámara Legislativa. Los asuetos no, nosotros tenemos, si es por el día del jardín de infantes, se hace actividades en los jardines de infantes, si es algún asueto administrativo de la provincia, es solamente administrativo de la provincia. Sí, los feriados, porque aparte están por calendario. Ese calendario lo hace el Ministerio de Educación en base a los feriados que da el Ministerio del Interior de la provincia, que es quien determina los feriados nacionales, y obviamente cada provincia tiene sus feriados provinciales. O sea, vos decís las jornadas institucionales, Nico. No, hubo hace poco tiempo... Las jornadas institucionales, sí, pero son para trabajar con los docentes. Es más, en esta fecha de agosto son las segundas jornadas anuales. Tenemos solo 3 jornadas anuales. La primera en febrero, que estamos en época de exámenes y demás. La segunda, ahora que volvemos de las vacaciones de julio. Y la última es en diciembre, a partir del 15-16 de diciembre, que ya no hay alumnos en la escuela. Bueno, son 3 jornadas institucionales. Verónica, y por ejemplo también yo creo que también te referís cuando dieron ese asueto por el Día de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Exactamente, hace poco tiempo dieron un día o por también una cuestión... por el Día del Trabajador, un asueto, como que dieron... Eso fue el año pasado. Eso fue el año pasado. Por cuestión turística, este año yo me acuerdo que dieron una como un puente, así por cuestión turística, que solo pasó acá en La Rioja. Y son feriados, vuelvo a repetir, son feriados. Si ustedes se fijan y buscan el calendario institucional, provinciales. Son feriados provinciales o feriados nacionales. No es lo mismo que un asueto. Claro, eso es lo que dicen. Nosotros tenemos hasta el último día de clase aprovechándolo con clase al máximo. Es más, cuando tenemos algún docente que está de carpeta médica, porque nos enfermamos, somos seres humanos, lo que hacemos es cubrir ese módulo. Un docente cubre ese módulo, entonces después el otro docente devuelve o directamente se pagan horas extras a otro docente para que cubra ese módulo. El alumno tiene siempre clase. Cuando tenemos carpetas médicas prolongadas, las carpetas médicas obviamente salen de la caja de la escuela y se cubre el docente que tiene carpeta médica hasta que el ART se hace cargo, porque hay un plazo de meses hasta que el ART se hace cargo del sueldo del docente y se tiene clase. Se aprovecha al máximo, al 100% las clases, porque lamentablemente hay feriados y que escapan a nosotros, no los manejamos esos feriados. A ver, acá me estoy recordando uno, declaró un asueto administrativo el lunes 19 de mayo en el marco del Día de La Rioja. Y ese día fue un feriado, un feriado puente. Claro, que no fue feriado, fue asueto administrativo. Eso fue puente, sí, como los puentes que tenemos. Pero ahora no fue feriado, Verónica. Pero no fue feriado. Fue feriado turístico puente. No fue feriado, fue asueto administrativo. Eso está contemplado dentro de la legislación que tiene la provincia, los feriados provinciales. Pero no es feriado. El viernes 15 de agosto también tenemos un feriado, cuando el 17 de agosto cae domingo, y la Nación puso el feriado el 15 de agosto. Está bien, para pero hacer un yo no estoy hablando de los feriados, Verónica. Los feriados yo entiendo que hay que respetarlos. Yo estoy hablando de estas acciones que toma el gobierno provincial de un día para el otro, que no están en el plan. Lo de las vacaciones de invierno no estaba en el plan, y este asueto administrativo del 19 de mayo tampoco estaba en el plan. Eso lo legislan sobre la marcha, hay un montón de cosas que lo legislan sobre la marcha. Y eso sobre la marcha. Por ejemplo, el asueto administrativo del 19 de mayo no fue por una cuestión de salud, y de todos modos no hubo clases. ¿Por qué pasa eso? Porque lo hacen un puente turístico, y hacen una resolución provincial. ¿Y no se pueden despegar ustedes como escuelas? Eso no lo manejamos nosotros porque, vuelvo a repetir, dependemos de un sistema educativo, ¿sí?
Dependemos de un sistema educativo, incluso hubo algunas situaciones particulares con algunas escuelas, y dependemos de ese sistema educativo. Y el gremio avala estas situaciones porque el docente tiene que adherirse a ese asueto puente, a ese feriado puente, a esa resolución que larga el ministerio. Acá hay un montón de situaciones que escapan a las escuelas de gestión privada. Una es el sueldo, que es por lo que me están llamando ahora, que no lo decidimos nosotros, sino que se sienta el ministerio con todos los gremios, entre ellos el gremio de la gestión privada. Estos asuetos también los adhiere el gremio. Y vos vas a abrir una escuela, ¿con qué docentes cuando se adhieren al gremio? ¿Cómo das clase? Yo te lo estoy planteando desde está bien, yo te lo estoy planteando desde el lugar de una mamá o un papá que paga la cuota para decir, yo quiero que mi hijo tenga clases, por eso me hago el esfuerzo para pagar la cuota, y al fin y al cabo, a esta altura, los chicos de las escuelas públicas y de las escuelas privadas van a tener al final del año la misma cantidad de días de clases, porque cuando el gobierno se le ocurre declarar un asueto administrativo, las escuelas privadas también van al asueto administrativo. Mira, Nicolás, pueden tener la misma cantidad de días de clases, pero te aseguro que no tienen la misma calidad. Bueno, eso ya es más subjetivo, ya, sí. No, esto es objetivo. Nuestra realidad es recuperar absolutamente, en el tiempo que nos queda, todas nuestras clases, capacitar a nuestros docentes continuamente para que puedan dar actividades innovadoras, lúdicas, que los chicos estén enganchados a la clase, con todo lo que eso significa, que sabemos que hoy contamos con niños o adolescentes que están sobreestimulados con redes y demás, entonces nosotros tenemos que estar o a la par de ellos o un paso adelante para que los chicos sea atractiva la clase, que les guste, que se enganchen. Pero Verónica, ¿realmente ustedes piensan que es solamente por eso y no porque también el boom de las escuelas privadas y que muchos papás los elijan tiene que ver con los paros docentes? Obviamente que eso también afecta. ¿Qué papá le va a gustar tener 30 días a su hijo sin clase? Por eso le digo, no entonces si lo equipara de esa manera. Invierten en educación. La educación es una inversión. Y por eso te lo estoy consultando. Que abre las puertas de la universidad, que te forma la base en el inicial y en la primaria para entrar firme a un secundario y luego pasar a la universidad. El 95% de nuestros egresados se reciben en la universidad. Se reciben. Eso te da muestra cabal de que un día, porque que tengan un feriado o demás, los chicos a eso ni lo notan porque las clases, el contenido y demás se da de manera total y estricta. Nosotros tenemos clases hasta el 15 de diciembre incluidos con los alumnos aquí en el aula. Está bien, Verónica, pero esa es una manera de nivelar para abajo, que aceptemos que un día de clases no significa nada que después lo voy a recuperar, porque si no con ese concepto vamos a ir cada vez a tener menos días de clase. Un día de clase que no se da, a nosotros nos significa mucho. Bueno, tener que estar ¿por qué razón organizando sobre la marcha todas Verónica, estas planificaciones? ¿Y por qué no se plantan ustedes como escuelas privadas a decir, yo no quiero que esté dando tantos asuetos el gobierno, o que me ponga las vacaciones de 3 semanas, o sea, todo un mes perdido con vacaciones? ¿Por qué no se plantan ustedes? Porque hay un ministerio y el ministerio maneja. Pero no le pueden decir ustedes, ustedes están haciendo mal las cosas, están nivelando para abajo, porque lo que debemos bregar todos es que nivelemos para arriba. Plantearlo podés plantear, escapa a nuestra resolución y nuestra determinación. O sea, ustedes no pueden decir que no pueden decir no voy a dar 3 semanas, voy a dar 2 porque los van a sancionar. Primero y principal que hay, en el caso de las vacaciones, había una cuestión sanitaria. Bueno, pero después, Verónica, en la segunda... Es como en la pandemia. Pero vuelvo a lo mismo a lo que te planteaba. Dar clase y después tenés muertos en los hombros, no tiene sentido. No era la misma situación porque fue... Lógico. Perdón, Verónica, ustedes si son coherentes, digo, el jueves se dio una resolución diciendo que las vacaciones comenzaban la otra semana y el viernes parece que explotó la crisis sanitaria, o sea, seamos coherentes. El jueves estaba la resolución... Pero no me pidas coherencia a mí porque yo no lo determino. No, bueno, pero usted lo está justificando. Pero usted lo está justificando, que ellos tomen una determinación arbitraria es una cosa, ahora no me diga, no me tire muertos en los hombros. En justificar, en acatar una resolución ministerial. Claro, pero usted está mencionando muertos en los hombros, por eso no me parece correcto lo que está diciendo. Nosotros, ni los feriados existirían, si te vas a poner en esa situación. Pero no lo plantean, Verónica. Yo no escuché a nadie que diga no estoy de acuerdo con esto. Si yo no se lo pregunto a nadie, nadie lo dijo. En los lugares que se deben plantear.
Bueno, se plantean en los lugares pero nadie no dice se plantea nada. en la vereda de la escuela o en el patio de una casa. Se plantea en el lugar donde bueno, pero no están dando resultados, Verónica, ¿sí? Porque si darían resultados... resultados a nivel provincial. Nosotros nos vamos a hacer cargo de nuestros resultados. Y nuestros resultados en las escuelas de gestión privada son óptimos. Por eso nuestros alumnos son los únicos que llegan a las olimpiadas de matemáticas, a las olimpiadas de filosofía, las olimpiadas de literatura. No, si hay chicos de escuelas públicas que también llegan a las olimpiadas, Verónica. Los 5 alumnos que llegaron a la instancia nacional el año pasado, olimpiada de matemáticas, fueron 5 de escuelas privadas. El año pasado, pero no diga como que no hay chicos, sí hay también. No, pero hay muchos chicos de escuelas públicas que también. Chicos, y ferias de ciencia también. Regional. La instancia regional son 2 provincias. Verónica, solo departamento. Verónica, entonces, acá, a ver, disculpa, Verónica, te pido que nos escuchemos, así podemos hacer el diálogo ida y vuelta, para que también se entienda en la audiencia. Acá un oyente me plantea, dice, no se le plantan porque van a perder el subsidio. ¿Ustedes le tienen miedo al gobierno de que le saque el subsidio? Te respondo eso. Sí. Nosotros el único subsidio, las escuelas privadas que recibimos, es lo denominado como incentivo docente. Ese subsidio no lo reciben las escuelas. Viene con nombre y apellido de cada docente. Eso nosotros lo único que hacemos es un pasamano, pasa al docente. El incentivo docente, los incentivos docentes no llegan a cubrir el 15% del sueldo. El resto sale todo de la cuota. Igual que todos los servicios, luz, energía, internet, agua, todos los insumos que se compran en la escuela, el mantenimiento de los edificios, pagar electricista, plomero, albañiles, absolutamente todo. ¿De cuánto sale es de la cuota? eso? Las horas extraprogramáticas salen de las cuotas, porque no tenemos absolutamente ningún otro subsidio, solo el incentivo docente. ¿Y de cuánto? Con nombre y apellido ¿Qué del porcentaje docente, del sueldo es del docente? En el mejor de los casos, el 15%. El 15%. En el mejor de los casos. Y con el 15% Y tiene el poder para decidir la política de todo de la escuela. También que no todos los docentes lo cobran. Bueno. Si bien esto lleva muchísimos años, porque no es algo que es nuevo el incentivo docente, ya data del gobierno de Carlos Saúl Menem, que fue quien lo impuso en su momento con un impuesto que era a los combustibles y demás. Eso fue quedando a través de los gobiernos que pasaron, ya sean nacionales o provinciales. Entonces, estamos de acuerdo, Verónica, estamos de acuerdo que el que sostiene a la escuela privada es el papá con la cuota, porque la mayor parte de lo que gasta la escuela lo paga el papá con la cuota. ¿Es así? Por supuesto, bueno, eso no queda ninguna duda. ¿Y no sería mejor en vez de darle... Verónica, déjame terminar la pregunta, Entonces, ¿no sería lógico que ustedes como escuela se pongan más del lado del papá que del lado del gobierno y que... Nosotros no estamos del lado del gobierno, estás muy equivocado. Y bueno, pero eso es una apreciación tuya, pero ¿no, Nicolás? Pero me estás defendiendo que se queden 3 semanas sin clase los chicos. Estamos del lado de los padres, pero como toda institución que funciona bajo un reglamento, las escuelas de gestión privada están dentro de la órbita del Ministerio de Educación de la provincia. Igual te lo paso a cualquier sanatorio privado. Cualquier sanatorio privado también está regulado y registrado por el Ministerio de Salud de la provincia. Las escuelas igual. Si vos no tenés la autorización, el aval, en muchos de los casos, desde Nación, las escuelas que son más viejas, y en el otro caso, las provincias. O sea hay una reglamentación. Sí, yo sé que hay normas que cumplir. Sí, eso. Pero digo, si vos como escuela, si vos no, es que respetando el plan de estudio, el plan de estudio estaba pactado para que sean 2 semanas de vacaciones. No se estaba rompiendo el plan de estudio. Eso no es un plan de estudio. El plan de estudio son las materias, la nominación, la orientación, la agenda del año, ¿cómo se llama? Estábamos preparados para 2 semanas. Para 2 semanas, eso es lo que estaba planificado cuando comenzó el ciclo electivo, 2 semanas de vacaciones. En todo caso, tienen que plantear al Ministerio de Educación o al Ministerio de Salud la situación de que hay una cuestión sanitaria. Yo no soy médica, no puedo decir el gobierno está mintiendo, puso una cuestión sanitaria cuando no la hay, porque ¿quién soy yo para decir eso? No tengo argumentos para decir eso. Bueno, dejamos entonces lo de las vacaciones. Lo del asueto. En el asueto, ¿no pueden ustedes como escuela decir, mira, yo voy a seguir dando clases porque este día estaba previsto en el cronograma que yo dé clases? Porque lo del asueto, eso fue de un día para el otro también, ¿eh? Cuando son feriados o los asuetos puentes y demás, que no involucra a educación, nosotros tenemos clases. No, pero en este caso el gobierno está sacando que involucra a todos ahora. Pública.
Está bien, pero el gobierno saca que involucra a todos, por eso por eso me llama la atención que ustedes no se planten y digan, mira, si este día estaba previsto que demos clase, vamos a dar clases. Vuelvo a lo mismo, Nicolás. Nosotros planteamos y muchos otros temas en los lugares que corresponden. Muchos otros temas. Uh-huh. No es la primera vez. ¿Y no están siendo escuchados entonces? No, claramente no. No, porque si no tendríamos ese margen. Al estar dentro de un ministerio, hay normas, hay resoluciones, hay planes y demás que se deben acatar. Las fechas de jornadas institucionales, nosotros respetamos, estamos entre 3, 4 días, que hay una semana, pero tenemos que tomarla en esa semana que está en el calendario. Entonces nosotros tratamos de organizarnos lo mejor posible para que sean días en donde los chicos pierdan lo menos posible, por más que después nosotros pierden con actividades. Con ese criterio, sí. Prepárate, porque en el verano seguramente el gobierno, por la ola de calor, va a decidir que no haya clases, más allá de que las escuelas, entiendo que las escuelas privadas tienen por la ola de calor o la ola de frío, se decide si hay una situación por eso, déjame terminar la idea, Verónica, déjame terminar la idea. Seguramente va a decidir que no haya clases en algún momento, y ustedes como escuelas privadas, que la infraestructura la tienen para dar clases, por más que haya calor, de todos modos no van a tener que dar clases, con el mismo criterio que me estás planteando, porque... No, es más, te doy un ejemplo. Lo tuvimos el año pasado. El año pasado, que tuvimos unos días, pero muy, muy intensos de calor, y muchas de las escuelas de gestión estatal, planteaban por problemas de ventiladores y demás, o que no tenían agua en las escuelas y no tenían clases. Nosotros jamás hemos dejado de dar clases por eso. Está bien, pero yo te estoy hablando cuando lo decida el gobierno. Porque no, porque hubo autorización para que eso suceda y nosotros tenemos clases. Por eso es que el Papa sigue invirtiendo en el servicio educativo que brindan nuestras escuelas. No solo porque está invirtiendo en la educación de sus hijos. Vienen en aulas que están confortables, que tienen ahora calefacción, porque están los... Y no sirvió de nada en las vacaciones. Que tienen aire acondicionado cuando hace calor, que nunca nos quedamos sin agua, porque todas tenemos mínimo tanques de reserva, más cisternas y demás, porque sabemos que vivimos en La Rioja y tenemos problemas de agua. La cantidad de chicos que están teniendo, ¿quién la regula eso por curso? ¿Cómo? La cantidad de chicos que tienen por curso, ¿quién lo regula? Hay una resolución también del Ministerio. ¿Cuál es? Por eso le consulto. Nosotros tenemos la resolución de gestión privada, en donde primero tenés que tener ciertos parámetros y cumplir ciertas normas para ser habilitado. Después, de acuerdo al nivel educativo, no es lo mismo un maternal, un inicial, que vos tenés un pequeño grupo cada X cantidad de docentes, ¿sí? o de maestra que esté en el aula, en la primaria igual, las salidas de emergencia, las luces, las rampas. Sí, no, pero le pregunto por los chicos, porque hay muchas escuelas que tienen alrededor de 30 o un poco más y no tienen 2 docentes, o sea, es lo mismo que vamos al hecho, es lo mismo que la pública, digamos, en ese sentido. A ver, pero depende, vos me decís 2 docentes, en el nivel secundario tienen también 12 docentes, porque es un docente por asignatura. En la primaria tienen su maestro de grado. Hablo de en el curso, Verónica, es obvio eso. Pero no son 2 docentes. Incluso todo tiene que ver con los metros cuadrados que tenga el aula. Sí, por eso, pero siempre criticamos la escuela pública porque tienen 40 alumnos y hay una maestra, que es como en la primaria también, ustedes tienen 40 alumnos y hay una maestra, ¿o no? O tienen 35 y hay un solo docente, ¿es lo mismo o no? Por eso le pregunto si hay una regulación en cuanto a la cantidad de docentes por alumnos. Te vuelvo a repetir, siempre van a tener un docente enfrente, ya sea de área. Va a haber el docente de matemática, no va a estar el de matemática y el de lengua juntos. No, le estoy hablando justamente si tiene 40 chicos, ¿cuántos tiene que tener? Matemática, mira, yo no conozco ninguna de las escuelas de gestión privada que tengan 40 alumnos. ¿Cuánto tiene la que más tiene? Porque incluso hacemos doble sección. Cuando llegan a 30, dividís y tenés 15. 30 entonces es el número. Exactamente. Ya ahí dividís y tenés 15 y 15. Perdón, ¿cómo que 15? Perdón. Usted, Verónica, me dice que no hay una escuela privada que tenga en su aula 30 alumnos. Sí, 40 me dijiste vos. No, pero le pregunto 30. Porque se divide en 2. Le pregunto si tienen 30. Y después ya dividís en 2 secciones. O sea, no hay escuelas que tengan 30. Que tengan 30, sí. Cuando pase ese número, el 31... el 31 ahí se divide recién. No hay 31. Incluso, te vuelvo a repetir,
si pedís la resolución o te la facilito para que la leas, de acuerdo a los metros cuadrados que tenga el aula, hay un curso que a lo mejor puede tener 10 alumnos nomás, porque los metros cuadrados de tu aula no te dan más para eso. Importante para que los papás lo lean. A lo mejor vos podés tener 40 alumnos si te dan los metros cuadrados, cosa que no sucede. Y eso no afecta a lo que pueda dar el docente. O sea, un docente, usted dice, podría, si tiene los metros cuadrados, podría darle clase a 30 alumnos, a 40 alumnos. No tenés ninguna aula con semejantes dimensiones, imagínate. No, sí hay aulas grandes. Sí, qué sé yo, la de UTN, me imagino. No, a ver, aulas grandes son aulas grandes, pero vos tenés que cumplir cierto metro cuadrado por alumno. Claro, por eso. Vuelvo a eso, nosotros estamos reglamentados hasta en eso. Vos tenés que cumplir ciertos metros cuadrados para tener X cantidad de alumnos. Tenés que tener las rampas, las escaleras, los matafuegos, absolutamente todo. Yo no sé si en la parte estatal cumplen como tenemos que cumplir nosotros. Y no sé si en la privada también, porque hay muchas escuelas que tienen edificios muy antiguos, Verónica, y usted lo sabe, y no sé si están... Perdón que termino. No solamente nosotros tenemos la inspección desde gestión privada del Ministerio de Educación, el área de arquitectura del Ministerio de Educación, sino también de las ART. No se olviden que nosotros no somos como el Estado autosegurados, que el Estado se encarga de todo. Nosotros tenemos que pagar ART, no solo por los docentes, sino por el edificio. Y tenemos que cumplir con la inspección de ART de Nación y de ART de provincia. Bueno, Verónica, te agradezco. Yo lo único, el planteo te lo hago porque yo estoy notando. Vos lo notás de tu lado, yo lo noto de este lado como papá, que cada vez la diferencia entre la pública y la privada es menor y la cuota cada vez es más alta, porque los días de clase son exactamente los mismos. Esa era mi conclusión a todo esto que ha venido sucediendo en esta primera parte del año. Es solamente en cantidad de días. Sí. Que para un papá es importante. Una diferencia en cantidad de días. Yo te lo digo, para un papá. Una diferencia en calidad educativa. No, bueno, esa es su mirada, Verónica. Esta es tu mirada. Yo la mirada como papá hay muchas miradas que tienen los papás. No, los papás, en eso se lo discutiría muchísimo. Yo quiero ver si ahora, porque este es creo que el primer año realmente que con este tema del IPE no están haciendo paro. Vamos a ver realmente si tiene que ver con lo que las clases, como dice Nico, o tiene que ver con el tema educativo, porque muchos papás, y le ha pasado, dejaron de mandar sus hijos a la escuela pública porque no tenían clases, no solo por la calidad educativa, porque hay mucha gente que se ha recibido y que ha egresado de la universidad que fue a la escuela pública, no todos tienen acceso a la privada. Entonces me parece que no sé si es tan así como dice usted, pero bueno, eso lo vamos a ver porque el IPE empezó a funcionar hace muy poco tiempo y realmente no sé si si cumplimos un año de que no tengamos paro, todavía no creo que todavía no. Todavía eso lo vamos a ver. Ahí justo vos lo mencionaste al IPE. El IPE es un incentivo que justamente el Ministerio de Educación lo puso en su momento por los paros, como dijiste vos. Y nosotros no tenemos ese problema. Y es que no lo tendrían que tener, si no sería lo mismo. No lo tendrían que tener, obvio. El docente, te vuelvo a repetir, el docente que quiera hacer paro, puede hacer paro. Para eso tiene un gremio, para eso tiene la decisión, puede hacer paro. No se le prohíbe hacer paro. ¿Cuál es la diferencia? Que se pagan horas extras a algún otro docente que quiera dar las clases. Bueno, es que acá también el que quiera hacer paro, que haga paro, no cobrará el IPE en todo caso, pero también pueden hacer paro, no lo van a echar. Pero esa es otra cosa. El IPE, el docente que hace paro, lo va a dejar de percibir. Obvio. Y que aparte no lo cobran todos, solamente el docente frente al aula. Exactamente. Pero el padre tiene que seguir teniendo su hijo con clase. Entonces, tenés un docente que está haciendo paro, pero las escuelas de gestión privada pagamos horas extras a un docente suplente o volante en ese momento para que dé la clase. Por eso se las elige, Verónica. Y sí, ahí está el punto. Esa es la diferencia. Verónica, le mando un beso. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chau. Hasta luego. Verónica Lanfranchi, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Públicas de Gestión Privada, que la noticia, después de todo este ida y vuelta, es que va a subir la cuota ahora en septiembre. Me gusta porque ella deja los títulos y después la gente sola empieza como a dar cuenta de lo que ellos dicen. Pero ¿qué pasa? Si yo le digo, hay más de 35, ya me dice, no hay ninguno. Y bueno, tampoco la puedo obligar a decir
cosas que ella no quiere decir, obviamente, pero los papás empiezan a mandar con nombre de la escuela, con cursos y con toda la cantidad de chicos que hay en los cursos, ¿no? Sí, y acá a mí lo que me molesta, desde el punto es la cantidad de días de clases que se pierden. Sí, lo entiendo. Que ella lo defiende, ¿sí? Y ahí sí me parece importante porque ella no es que se planta esto, que te diga, no estoy de acuerdo con que nos pongan 3 semanas de vacaciones, porque ella me habla de la crisis sanitaria. Pongámosle que en la primera semana de vacaciones de invierno hizo un frío terrible. Ahora, la segunda ya no hizo frío y la tercera ya no hizo frío. Así que tranquilamente la última semana de vacaciones se podría haber vuelto a dar clases tal cual decía el cronograma de que eran 2 semanas de vacaciones. O estas cuestiones, estas ideas populistas que a mí... pero me chocan enormemente cuando tocan la cuestión educativa, esto de que el gobernador se le ocurre de que va a dar un asueto administrativo, un asueto por el 19 de mayo para que nadie vaya a la escuela, nadie vaya a clases, porque se le ocurrió a él, ¿no? Porque el otro día es el 20 de mayo. Claro. ¿Sí? Que tuvimos ese fin de semana, tuvimos sábado, domingo, lunes y martes. ¿Sí? Esas son ideas que pasan acá en La Rioja nada más. Somos los únicos que nos enfermamos en La Rioja. En San Juan los chicos no se enferman, en Catamarca no se enferman, porque allá tuvieron 2 semanas de vacaciones. En Córdoba no se enferman. Nosotros si estamos en una crisis así, urgente tenemos que hacer un estudio médico, algo, porque estamos muy vulnerables. Somos los únicos que nos enfermamos. Se podría haber adelantado, no dar 3 semanas. Se podría haber dado 2, o sea, adelantar, porque era la primera semana de súper frío, que todavía estaban yendo a clases, se adelantaba y en vez de que vuelvan, o sea, el 18 vuelvan antes y punto, nada más, pero no era necesario las 3 semanas de vacaciones. Pero bueno, y aparte lo que yo le dije, o sea, la crisis sanitaria que fue de un día para el otro, se dieron cuenta que había una crisis y el decreto estaba firmado para que empezara el otro lunes y el viernes nos fuimos con eso prácticamente. Y esa tarde cambiaron el decreto para el lunes siguiente. Bueno, y en el tema calidad educativa, para mí es subjetivo, porque eso no depende de un montón de factores, no tan solo depende de lo que le ofrece la escuela, sino también depende de la responsabilidad del alumno. Hay alumnos que van a escuelas públicas y han salido y han ido a la universidad y son profesionales totalmente exitosos, o sea, no depende exclusivamente de la escuela. Que la escuela privada está dando muchas veces más herramientas, es verdad, no lo voy a negar. Ahora, cuando se ponga en la balanza que los dos tienen la misma cantidad de días de clases, yo no sé si va a pesar tanto la cuota que hoy se está pagando, que es cara, ¿eh? Hoy la escuela privada es cara en esto, y va a subir aún más ahora en septiembre. ¿Cuánto va a impactar eso en el bolsillo de un trabajador que la rema en dulce de leche, que hace mucho esfuerzo, que yo sé que le pone muchas ganas para que su hijo tenga la mejor educación y creo que lo va a seguir peleando de esa manera, pero después te pones a poner en la balanza y te das cuenta que los valores son realmente muy altos, ¿no? Aparte, o sea, creo que todos miramos un poquito, no es solo la calidad educativa. Obviamente que uno busca que tengan buena enseñanza y hay muchas escuelas públicas que tienen una excelente enseñanza, que tienen títulos mucho mejores a veces que algunas privadas. También las escuelas técnicas que hay en La Rioja tienen títulos que son muy buenos para los chicos para después desarrollarse, pero el tema de las clases y el tema de cantidad de alumnos en los cursos creo que siempre influyó para que el papá también decida a la hora de enviar a su hijo o de hacer el esfuerzo de pagar una escuela privada. Aunque ellos digan que no es así, sí es así. Veremos ahora más adelante. Tengo audios, ¿no, Romero? Por este tema. Dame uno y hago noticias y después sigo con el resto. Hola, Nico. Estoy viendo el programa, la señora Verónica Lanfranchi. Y discúlpeme, pero yo no fui a escuela privada, hice mi primaria y la secundaria en escuela pública y lo mismo me recibí. Me parece que está mal hablada ella con decir que los chicos que van a las escuelas privadas se reciben en la universidad. Yo tengo 2 títulos y me recibí en escuela pública. Hacemos noticias.